Bueno, muy bien. Siendo las 10:05, y en respeto a quienes llegan temprano, vamos a... bueno, antes que nada, mi nombre es Lucía, soy coordinadora general de la Cámara de Diseño de Uruguay. De nuevo, gracias por estar acá, por sumarse a esta nueva edición del Mes del Diseño. Les invitamos a que sigan participando de las actividades que van a seguir transcurriendo durante las próximas semanas. Todas van a ser en línea y sin costo, así que invitamos a que sigan compartiendo y revisando la agenda para sumarse a las próximas actividades. Hoy tenemos un panel internacional en esta mesa redonda de diseño, política y crisis. Le damos la bienvenida y agradecemos a Teresa Jular Pérez Alfaro, a Marcelo Rojas y a William Tureña. Ahora, si les parece, lo que voy a hacer, voy a comentar un poco cómo va a ser la dinámica de la actividad, y presento a nuestros referentes del día de hoy que nos están acompañando. Bueno, un poco la idea de esta actividad del día de hoy es intercambiar sobre acciones de incidencia del diseño en este nuevo contexto mundial y compartir experiencias de distintas comunidades y cómo han venido trabajando para fortalecer el sector y obviamente para contribuir en este contexto pandémico, digamos. La dinámica de la actividad, cada uno va a hacer una breve ponencia, después va a haber un intercambio final. Les agradecemos que puedan ir dejando sus comentarios en el chat y puedan hacer preguntas también. La idea es que una vez que finalice el intercambio puedan sumarse sus preguntas, puedan abrir el micrófono si gustan para poder participar y hacer consultas. Para la actividad se enviaron 2 disparadores, como para poner un poco en contexto y en línea de lo que vamos a charlar el día de hoy. Les voy a comentar brevemente. Uno de ellos es: ¿cuáles han sido las últimas experiencias desarrolladas o propuestas realizadas desde el sector a nivel local en este nuevo contexto? Y si se ha hecho eco hacia el sector político. Y por otro lado, ¿cómo visualizan el futuro respecto a lo que puede aportar el diseño a nivel social, político y económico? Si les parece, voy a presentar a nuestros panelistas de hoy. Teresa Jular Pérez Alfaro nos acompaña desde España, es expresidenta de la Red Española de Asociaciones de Diseño, Design Thinker, diseñadora de servicios con base tecnológica, empresaria desde 1998, divulgadora del árbol estratégico, el EcoCanvas y otras herramientas conectoras del diseño y los negocios, con los que acompaña a personas que quieren emprender en economía circular. Por otro lado tenemos a Marcelo Rojas desde Chile, es diseñador gráfico y licenciado en comunicación visual de la Universidad de Bio Bio, máster en diseño avanzado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es director ejecutivo de Future Brand Chile y director creativo general Hispanoamérica de la misma empresa. En el ámbito académico es director del diplomado de Branding, creación de valor de marca de la Universidad Católica, impartiendo clases en la misma escuela. Actualmente es presidente de Chile. Y después tenemos a William Ureña, que nos acompaña desde Ecuador, es diseñador industrial, especialista en salud ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia, máster en gestión de diseño de la Universidad de La Habana, aspirante de doctorado en diseño de la Universidad de La Habana, es docente universitario también en la Universidad de Colombia y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es presidente de la Cámara de Diseño del Ecuador y además es gerente fundador del Centro Ecuatoriano de Diseño e Innovación. Así que bueno, dicho todo esto, los dejo primero con Teresa, que va a arrancar la ponencia del día de hoy, así que bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Lucía. Un placer formar parte de este mes del diseño con la Cámara del Diseño de Uruguay y compartir también con Marcelo y William las experiencias de Chile y Ecuador, ¿no? Voy a compartir, si os parece, unas pocas imágenes que me acompañan. A ver si se ven bien. ¿Estáis viendo en pantalla un grupo de personas? Os traigo el saludo de Uki Permuy, la presidenta actual de la Red Española de Asociaciones de Diseño, junto con parte de nuestra asamblea última en la que se hizo la rotación de cargos, siendo ahora la Asociación Gallega quien va a estar 2 años al frente de READ, ¿no? READ es una, vamos a ver si me pasa, sí, es una red de asociaciones de profesionales del diseño. Cumplimos 10 años ya en noviembre pasado.
se fundó con 5 organizaciones hace 10 años y ahora somos ya 11 organizaciones que, como veis, podemos decir que representamos una gran parte del diseño profesional español. Estamos diseminados a lo largo de otros tantos territorios del Estado, ¿no? Y siempre trabajando muy en colaboración con otras asociaciones de profesionales que, no siendo miembros, sí que son alianzas y con las que compartimos, y también con otras instituciones, tanto públicas como privadas, de las cuales he querido destacar ahora mismo, también por el momento en el que estamos, VEDA, la red europea de la que formamos parte desde 2017, una red con más de 50 países, con agencias promotoras y asociaciones, distintas entidades del diseño, que ahora mismo también es, digamos, quien está haciendo una labor de presencia, como es lógico, en la Unión Europea, en la Comunidad Europea, y conectándonos con ese proyecto, la New European Bauhaus, ilusionante, nuevo, lanzado por la comisaria von der Leyen, en el que estamos también empezando a trabajar, ¿no? Desde muchos lugares. La otra alianza importante es la Valencia Capital del Diseño 2022, que es una organización con la que estamos vinculados y en convenio desde antes incluso de que la Valencia fuera elegida capital mundial para el año que viene, porque además, entre otras cosas, entre sus objetivos, muy coincidente con los nuestros, trascienden el territorio y trascienden también esa fecha del 22, porque va a prolongarse mucho más allá, ¿no? Bueno, esos primeros valores clave de dignificar la profesión, de luchar también contra las malas prácticas en la contratación del diseño, algo que todavía ocurre, pero también difundir la cultura, el valor del diseño a la sociedad en general para que nos entienda mucho mejor, ¿no? Tanto las disciplinas clásicas como las más nuevas y emergentes. Tenemos algunas tareas pendientes importantes, incluso también para difundir ese valor, como es una buena cuantificación del diseño, una identificación clara también de la demanda, no solo de la oferta. Y en eso estamos, ¿no? Con nuestras alianzas y también tratando con estas políticas públicas en todos los ámbitos, tanto el europeo, estatal, en nuestras comunidades autónomas y también el local, pues allí donde podemos, ¿no? Con todas nuestras fuerzas. Durante este momento de la pandemia yo creo que más que no ha bajado para nada la actividad asociativa, más bien se ha incrementado muchísimo, y READ, que ya trabajaba telemáticamente en sus juntas directivas desde hace muchos años, pues creo que ha entrado un poco incluso en un frenesí productivo, ¿no? No voy a detenerme mucho con todas las acciones y grupos de trabajo que ahora la Junta, ahora en vigor, ha lanzado para este año y el que viene, algunos retomando ya ideas que existían, pero otros también nuevos. Pero sí quiero deciros que además de estos trabajos asociativos un poco también intangibles que es obligado que abordemos, este año hemos podido también producir 2 importantes tangibles, que son los que también creo que se moverán por el mundo y podremos compartir con quien también necesita concreción, ¿no? Uno es el largometraje Detrás, lo que no vemos de lo que vemos, que está recientemente estrenado en Madrid Fusión, una feria dedicada sobre todo a la gastronomía, y que lo que nos cuenta es cómo la creatividad, la innovación, la experimentación que están detrás de varios de los grandes chefs españoles de la alta cocina, el diseño también, por supuesto, han conseguido colocarlos en ese punto, ¿no? De notoriedad, de posicionamiento mundial que hoy tiene, ¿no? Y el otro intangible que quería compartir es este libro, refleja la imagen de España a lo que diseñamos. Es un libro colectivo creado, lanzado desde el grupo From Spain with Design, que es el proyecto de internacionalización, uno de ellos más importante que tenemos ahora, con el desafío de poner el diseño español, pero de manera colectiva, no solo desde las individualidades que ya se conocen, ponerlo en el mapa, ¿no? From Spain with Design, además de este libro colectivo que incluye a personas de la administración pública, empresarios y también, por supuesto, asociaciones, distintos colegas,
Como digo, From Spain with Design tiene también una plataforma que ya existe con proyectos interesantes para la internacionalización y un proyecto también de largometraje y una exposición adaptativa que se estrenará por primera vez en octubre que viene, ¿no? Y que esperamos también que ayude a mostrar el diseño español por el mundo. Hay otras actividades, no quiero olvidar un grupo nuevo, Gráficas en Negro, de lucha contra la violencia de género desde las mujeres diseñadoras, y también la multilateral del diseño, el proyecto del que hablaré un poco más detenidamente enseguida, porque es quizá el que más tiene que ver con este llamamiento que nos hacéis: diseño, política y crisis, ¿no? Bueno, el siguiente encuentro nacional de asociaciones de diseño será, como decía, en octubre en Santiago de Compostela. Estáis invitados a asistir presencial u online. Seguramente tendrá este formato híbrido y será este año con la asociación DAG como anfitriona en octubre, en Santiago de Compostela. No podemos hablar de crisis y de lo que ha pasado en España desde el momento del estado de alarma y el confinamiento que vivimos sin destacar las enormes contribuciones, enormes en cantidad y en calidad, desde la cultura y el diseño, ¿no? Hemos tenido la oportunidad reciente, pedida por el MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo Español, de hacer un poco el repaso a la reacción del diseño español ante la pandemia y hacer un pequeño archivo informal de casos que hemos también publicado online, os invito a conocer si os apetece, y lo hemos llamado Virus como catalizador. He compartido esta actividad con Xavi Calvo, el director de la Asociación Valencia Capital del Diseño 2022, y es enorme pues todas las aportaciones que ha habido y que hubo desde el primer momento para suplir carencias como la necesidad de respiradores, de mascarillas, lo mucho que han aportado los diseñadores gráficos españoles también a cuidarnos mejor con las instrucciones, ¿no?, de cómo debíamos comportarnos o usar determinados asuntos, ¿no? El humor, también el confort, el cariño que ha venido desde ahí, webinars, seminarios, todos de manera altruista, hasta consultorías online en ese momento. Bueno, que sin duda ha incluido también el analizar cómo estábamos en el sector, por supuesto, y tener algunos datos de lo que estaba pasando a nivel económico y, sobre todo, una conciencia enorme, yo creo que una conciencia creciente de que el momento es decisivo y definitivo para transformar las cosas, ¿no? Y que el diseño tiene mucho que decir ahí, ¿no? Comparto esta imagen que es de 2018, que es de un momento importante para el diseño español, la jornada informativa que nos convocó pues, a 100 y pico de personas, y porque no cabíamos más, de todo el ecosistema español, para debatir en torno a una proposición no de ley llamada Estrategia Nacional de Diseño, que luego además se llegó a votar en una comisión y se aceptó por unanimidad de los 4 partidos políticos que en ese momento eran mayoritarios en España. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, pues ha habido 2 procesos legislativos en nuestro país y una pandemia que ha impedido que este proyecto de una estrategia pública nacional de diseño, digamos, prosperara por ahí. Pero las asociaciones, el ecosistema del diseño español no se ha quedado quieto. Por un lado también, bueno, pues nos hemos mapeado justamente con ese nombre, ecosistema del diseño.es, con ayuda también del Ministerio de Ciencia e Innovación, concretamente la Secretaría de Innovación, que es quien ahora mismo tiene las competencias de diseño y ha impulsado ese proyecto, que si no es, digamos, el lugar de llegada final de esa cuantificación deseada, sí es ya, desde luego, un lugar desde el que empezar a visualizar todos los agentes del diseño español y tener documentos también interesantes que hemos propiciado entre todos, ¿no? Hemos hecho más cosas porque en los encuentros, en el 6º y en el 7º Encuentro Nacional de Diseño, REA, convocando a otros muchos
agentes, participantes, de todas las instancias, empresas, la administración pública, colegas docentes, hemos ido trabajando sobre lo que podría ser esa estrategia nacional con una serie de puntos que, recogiendo esta proposición no de ley, de alguna manera avanzaba en lo que podría ser una hoja de ruta interesante, ¿no? Bueno, esto ocurrió durante 2019, 2020, 2018, perdón, y 2019, y en 2020 pues llega este momento de la pandemia también, que nos hace reflexionar, nos hace pensar que debemos unirnos todavía más, de una manera más clara, con otras organizaciones con las que ya veníamos haciendo cosas, pero a lo mejor de 2 en 2, de 3 en 3, y ahora veíamos que era fundamental crear lo que podríamos llamar también una estrategia nacional de diseño, pero concebida de abajo arriba, es decir, bottom-up, es decir, nos hemos unido 2 asociaciones de profesionales del diseño, las más grandes de España, puesto que estamos READ y FAD, que es Fomento de las Artes del Diseño, la organización centenaria con sede en Barcelona, que además se ocupa de las industrias culturales y creativas en general. Se han unido en esta reunión que hemos bautizado la multilateral del diseño, se han unido también Barcelona Centro de Diseño y el Centro Aragonés de Diseño Industrial, las 2 organizaciones impulsoras del diseño que quedan en este país, las otras que hubo se han cerrado. La Capitalidad Mundial del Diseño, como digo, muy cercana también a READ, y en los primeros meses también estaba la red de productores de diseño, con empresas, varios premios nacionales en su asociación, pero desde hace nada, unas pocas semanas, y casi es primicia internacional aquí que lo diga, ellos se han integrado en el foro de las marcas renombradas españolas y a su vez este foro se ha integrado en la multilateral, con lo cual ahora mismo estamos ahí no solo agentes muy concernidos directamente por el diseño, sino un enorme número de empresas españolas, os digo también de las más grandes, de las que están llevando el nombre de España por ahí, ¿no? Por el mundo, que es este foro, empezando a también aportar y a trabajar con esa visión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos entre manos? Bueno, ahora mismo, la semana que viene, saldrá adelante el Pacto por el Diseño, una llamada a la adhesión a todas las entidades formativas, empresariales, por supuesto también de manera particular, quien quiera adherirse a sumarse a un proyecto que construya esta Estrategia Nacional del Diseño en torno a los ejes que ahí veis, es decir, sin olvidar la importancia de reforzarnos como sector, por supuesto, pero sobre todo de contribuir a la transformación social, económica y ambiental que necesita nuestro país, ¿no? Trabajando actividades en el eje de la empresa y la industria, en el sector público, por supuesto el educativo fundamental y un eje social amplio, ¿no? Empezamos por el pacto, la Estrategia Nacional de Diseño será un proyecto de proyectos con algunas cosas ya en marcha, con otras nuevas, adaptado a las circunstancias del momento actual, innovando, y sin olvidar que también será importante construir una herramienta que hemos llamado ente del diseño para no condicionar su formato de arranque, que haga que pues esta intención sea sostenible, sea independiente de la, de la marcha, digamos, de la política, es decir, se consolide, sea un cambio definitivo para el diseño español. Y desde ahí, si os parece, sabiendo además que los fondos europeos que ahora tenemos, sumar a los que ya teníamos los fondos Next Generation Europe que vienen para España, son un momento clave que debemos aprovechar, pues esta es como la foto que os quiero dejar, digamos, de lo más importante que ahora mismo tenemos en relación con el diseño, la política y la crisis. Si os parece, pues termino aquí esta primera parte de la intervención y luego seguimos charlando o profundizando en lo que os parezca más interesante. Muchas gracias, Teresa. Bueno, si les parece, nuevamente les reitero,
pueden ir dejando comentarios o preguntas en el chat, para después del intercambio poder sumarlo también, o también en el medio de. Así que bueno, ahora es el turno de Marcelo, así que adelante. Perfecto. ¿Me avisan si se ve la pantalla? Se ve perfecto. Sí. Súper. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, saludarlos a todos. Soy Marcelo Rojas, me presento, soy presidente de la Asociación Chile Diseño. Chile Diseño es una organización sin fines de lucro que articula la disciplina en Chile. Vemos cómo finalmente somos un aporte al desarrollo económico, social y cultural del país, y lo que queremos hacer es visibilizar justamente todas las áreas del diseño, ¿no? Para eso trabajamos con empresas, tenemos asociados, agencias, los estudios, digamos, de una gran diversidad del mundo del diseño, de estudios pequeños, multinacionales, en Santiago, en región, y también con el mundo académico, que es muy importante el tema desde la educación, cómo se va tangibilizando también la formación de diseñadores a lo largo de nuestro país. Pero les quiero contar, quiero hablar un poco acerca de cómo nosotros hoy día estamos entendiendo el diseño, y traje un ejemplo concreto, pero a modo introductorio hablar de lo que no podemos escapar, ¿no? Que es la pandemia. Cómo hoy día estamos todos enfocados en un mismo problema. Y eso es súper raro, porque siempre teníamos problemas particulares o sociales o culturales, pero hoy día todo el mundo está con el mismo foco. Y la verdad que eso genera otros gatillantes y hace que entendamos el diseño como una herramienta que tiene que conectar en estos tiempos, entendiendo cómo está pasándolo la gente también. El diseño tiene ese valor que genera un valor económico, pero un valor emocional también. Entonces, desde lo emocional, ¿qué está pasando en la mente y en el corazón de las personas? Es súper importante, porque está cambiando la forma de comprar, de relacionarnos, de cómo finalmente empezamos a tener esta relación, digamos, de consumo, de información, de adaptabilidad, sobre todo en el último tiempo, que está siempre conectada a través del diseño. Em, y sale este concepto que me imagino que lo han visto, no voy a profundizar porque es como cuando salió la palabra, el conceptual de los millennials, que todos los decíamos al principio. Esto pasa, siento que pasa igual, estamos todos hablando de este concepto UCA que tiene que ver con la ambigüedad, ¿no? Del contexto que estamos viviendo, con la incertidumbre, lo volátil de que son las cosas, la complejidad de no poder planificar como antes, no podemos planificar nada, ni a corto plazo, digo, o sea, no sé, me imagino que estamos todos los países iguales, pero, o sea, vacaciones, planificar de acá a un mes, no se sabe si están abiertas las fronteras, las ciudades, tu ciudad está en confinamiento o no. Entonces, la verdad que hay un contexto muy complejo. Y ese contexto complejo reconfigura los paradigmas sociales, culturales, económicos, y evidentemente empiezan a salir tendencias emergentes que probablemente después de la pandemia se mantengan. Y ahí el diseño tiene un rol importantísimo, fundamental, que tiene que ver cómo finalmente es este articulador, digamos, de todo lo que está pasando. Y es ahí donde nosotros desde la asociación también queremos que ese diseño se integre en un principio, que no llegue como ese paso final, ¿no? Que muchas veces en algún proyecto el diseño entra al último, es como estamos siempre en la lucha de que se entiende que el diseño está en un principio de una problemática, tiene que estar desde el inicio. Entonces, además de este contexto, les quiero contar, particularmente hablando de Chile, que estamos en otro proceso, que tiene que ver con un proceso político muy importante. Entonces se nos juntaron dos eventos muy grandes, que todo partió con un estallido social muy importante que cambió la forma de cómo se venía manejando el país, el relacionamiento que teníamos nosotros como sociedad. A esto se sumó la pandemia, que como comprenderán gatilló ambos elementos juntos en el mismo tiempo, gatilló una crisis sanitaria, política, económica, social, bueno, muchas crisis. Entonces ha sido muy interesante, intenso también, estar viviendo estas crisis con tanta información. Y justamente dentro de una de los hitos importantes que estamos viviendo, que dentro de este estallido, finalmente como consecuencia, se llegó a que estamos haciendo una nueva constitución. Y acá el diseño es fundamental, porque cómo se comunica
esto? ¿Cómo se enseña? Ni siquiera se enseña, cómo se informa, cómo se informa de un sector mucho más persuasivo, de un sector mucho más técnico, cuáles son los entes que tienen que informar. Entonces acá, yéndonos al diseño puro y duro, todo el mundo de cromáticas, tipografías, colores, códigos gráficos, llegar a los niveles de entendimiento de toda la sociedad es muy importante. Y acá nosotros creemos que estamos viviendo un momento único, este, no solo mundial, sino que nacional, como les comentaba con esta nueva Carta Magna. Em, pero hay una cosa que es la constante, ¿no? Que es el tema de la incertidumbre, que es algo que nos va consumiendo y que incluso distorsiona la capacidad de tomar decisiones. Uno se marea con tanta información. Ahí es como que el diseño tiene el rol importante de trabajar justamente súper fuerte en esto último, en la capacidad de tomar decisiones. ¿Cómo el diseño puede ayudar a esto? Entonces, ahí creo que hay un rol fundamental en este contexto que tenemos que ver, que tiene que ver con cuáles van a ser esas herramientas que nosotros tenemos que brindar, cuál es nuestra responsabilidad como diseñadores en este proceso, cómo nos integramos finalmente a esta volatilidad, a esta incertidumbre, cómo damos un poquito de calma, cómo podemos ser claros en los mensajes, desde el diseño visual, evidentemente, pero también desde el diseño verbal. ¿Cuáles son los tonos y maneras? ¿Cuál es la mejor forma de relacionarme? ¿Cuál va a ser el tono de voz de este proceso? Y es muy importante porque finalmente es algo que nos une como sociedad y a lo cual tenemos que llegar a todos. Entonces, les quiero presentar un proyecto, hablo mucho del contexto como introducción porque el proyecto se habla contexto, también se llama contexto, que es una iniciativa que busca contribuir a este proceso constituyente. Traje este ejemplo porque me parece súper atingente al llamado que nos hicieron, ¿no? De hablar de política, de crisis, de lo que está pasando en nuestras sociedades. Y este es un proyecto que finalmente lo que busca es cómo se traspasa información transparente, cómo es un proceso democrático, inclusivo, informado para todos, sin ánimos partidistas, que evidentemente ustedes comprenderán que la política siempre tiene estas cosas de ser muy partidista muchas veces, pero cómo se genera un proyecto, un proyecto que finalmente sea para todos, que sea claro, que sea sencillo, que se pueda implementar desde el diseño, que sea bien pensado desde el diseño en lo económico, cuántas tintas voy a usar para que realmente sea factible implementar esto en términos de costos, ¿no? Entonces, les voy a mostrar este proyecto, que es un proyecto que están muchos actores involucrados, ahora se los voy a mostrar, que es gracias a la sinergia, a la colaboración y justamente a esto, ¿no? De este terremoto pandémico, social y todo que estamos viendo, donde el trabajo en equipo, el hacer relacionamiento entre el gremio, la academia, las corporaciones es muy importante para llegar a resultados como estos. Les quiero mostrar lo que se trabajó en diseño. Evidentemente hay un informativo, un objetivo de informar de forma clara, con procesos, digamos, súper limpios desde lo visual, colores planos, infografías bastante simples, digamos, de no engolonizarse, digamos, no ser muy desde el diseño empalagoso, sino que tratar de ser lo más limpio posible. Y acá se utilizaron muchos recursos que tienen que ver con los subrayados, las palabras importantes, cuáles eran los conceptos a destacar, cómo poníamos la fecha, cómo se generaba una iconografía específica. Esto lo diseñó, por ahí van a salir al final los créditos y todas las personas que han estado participando en esto, pero los otros Pérez tienen, en la agencia Otros Pérez tienen acá la potestad de llevar el diseño, que es parte de los socios de Chile Diseño. Pero lo que les quiero mostrar es finalmente cómo, a través de una información con códigos simples, empieza también a educar. Y es ahí el diseño tiene esta responsabilidad de aclarar, de ayudar a traspasar esta información, de entender cuáles son los códigos, cuáles son las decisiones que yo tengo que tomar. ¿Qué pasa si esto es una información para todos, donde el rango etario lo tiene que entender una señora de 80 años y un chico de 18 años que también tiene derecho a votos? Entonces, ¿cómo hacemos que el diseño sea transversal?
que tengamos el uso de activos iconográficos que sean capaces de ir comunicando cada uno de los procesos y las fechas hitos. Es un proyecto para nosotros, es muy importante, donde la Asociación Chile Diseño ha estado coordinando distintos actores. Hemos participado, es un proceso largo, donde hemos participado en muchas actividades. Hay socios como Alma Brands, que ha estado en la parte de estrategia, como les comentaba, Agencia DEO o los otros Pérez también en la parte de diseño, la Universidad Diego Portales como mandante, la verdad es que distintas corporaciones. La verdad es que es un proyecto muy lindo desde la cooperación en base a el diseño como una disciplina fundamental al momento de informar, y no solamente en esta cosa, en el valor estético, que es muy importante, que es fundamental en nuestra disciplina, pero que más allá de la estética tiene que tener esta responsabilidad. Y les muestro algunos, esto es información, digamos, hay mucha información, los invito después a que entren a la plataforma Contexto en Instagram, lo busquen, porque la verdad es que es muy informativo y ha logrado finalmente traspasar esta información y calmar un poco la incertidumbre que les comentaba yo al principio, donde mucha gente no se agobia, no entiende todos los procesos, cuáles son los escaños reservados para el mundo, digamos, mapuche, dónde me toca votar, a qué colegio tengo que ir yo, dónde me direcciono, si estoy en otra ciudad. La verdad es que son tantas las dudas que hay en un proceso como este, que además está rodeado del proceso pandemia, confinamiento, restricciones, movilidad, que por lo tanto hay un match acá de cruce de información que es muy importante ir aclarando. Entonces la incertidumbre para nosotros es fundamental en el manejo de la información y creemos que este proyecto lo logra. Por eso lo traje hoy día, que estamos muy contentos de haber podido ser parte como gremio y como asociación de esto. Y nos íbamos, digamos, recibiendo información de cada uno de los hitos ya que tiene este proceso constituyente. En este caso, la convención mixta versus la convención constitucional, cuál iba a ser el camino que iba a elegir la sociedad, y siempre manteniendo esta neutralidad, ¿no? Que tiene que ver con cómo hacemos algo, como les comentaba, no partidista, y que efectivamente tenga ese efecto informativo, claro y simple para, para un target muy, muy amplio que básicamente es un país completo. El uso de la iconografía como parte también de un gatillante de diseño súper importante al momento de los protocolos, de hacer match con lo que estaba diciendo el Ministerio de Salud, por otro lado, mascarilla, el cuidado, el llevar tu lápiz propio para votar, cómo se empiezan a generar, digamos, todas estas informaciones que van combinando y se van generando códigos que son de muy fácil entendimiento. Entonces acá hay una lección también muy importante, esto de lo que les comentaba, de darle valor a lo simple, ¿no? A veces con un color y con un trazo se pueden hacer muchas cosas increíbles y no es necesario que todo sea multimedia 3D con brillo y volúmenes. Acá el valor del diseño es muy importante desde justamente esos códigos. ¿A qué le estamos hablando? ¿Cómo podemos hacer códigos universales y no tener miedo también a la simpleza? Como les comentaba, me voy apurando, me queda poquitito tiempo. Lo lindo de este proyecto es la integración. Finalmente, este es un proceso de confianzas de muchas entidades, que en un momento como este se agradece tener confianza, tener un poquito de seguridad. Hay socios, agencias de diseño, como los otros Pérez, les decía, Alma Brands, Deo y otros, por ahí se me olvidó alguno, perdón. La Academia Comandante, la Universidad de Portales, nosotros como gremio, corporaciones como Espacio Público, el Observatorio Ciudadano, etcétera. Y lo lindo de esto es cómo finalmente se genera una estrategia de diseño en conjunto entre muchos actores para tener esta sinergia y esta confianza de saber cuál es la labor de cada uno, quién coordina, quién es el diseñador, tener esa libertad de que la agencia proponga. Finalmente acá hay un trabajo súper bien hecho, de que la agencia tiene la potestad también y los diseñadores de proponer donde hay una contraparte, digamos, que genera esta confianza y que permite finalmente lograr un sistema unido, pero sobre todo consistente, que no va cambiando cada 3 o 4 posteos, sino que es un proceso largo, llevamos mucho tiempo, ahora se está ya salió, digamos, la votación
de la Asamblea Constituyente ahora se tiene que construir. Durante este proceso también se tienen que ir haciendo muchos entregables de información, pero lo importante es cómo comunicamos de forma clara, cómo se construyen equipos a través del diseño y cómo tenemos esa capacidad de flexibilidad y continua evolución a través de nuestra disciplina, que eso es súper, súper importante y atingente a los momentos que estamos viviendo, donde la flexibilidad y la adaptación es fundamental en un mundo pandémico. ¿Cómo se le habla a los distintos stakeholders? ¿Cómo empezamos a trabajar en intereses comunes para finalmente llegar a este resultado? Para terminar, les voy a mostrar el look and feel del proyecto, que si se fijan es muy consistente desde lo que vemos impreso, desde la gráfica en redes sociales, el mundo multimedia, estos códigos de subrayar las palabras importantes, los conceptuales que se están trabajando, por qué aprobar, por qué rechazar, cómo tenemos palabras que hoy día son muy importantes y que les damos un valor, una jerarquía distinta a la comunicación, como la tolerancia en un país polarizado donde se está hablando de una constitución, etcétera. Tenemos acá varios guiños en el diseño que son muy, muy importantes. Y finalmente, cómo empieza esto a visualizarse de una manera que les decía, muy realista. O sea, se trabaja a una tinta, a un color en grandes formatos, no hay una dependencia de un banco de imágenes, de otras herramientas que son necesarias muchas veces en diseño, pero que muchas veces por presupuesto no son realistas, ¿no? Entonces acá vemos como un look and feel general de lo que se ha trabajado en este proyecto y la verdad es que ha sido un proyecto muy, muy exitoso. Solamente para terminar, como conclusión, en épocas de incertidumbre, la información es un rol fundamental, tiene un rol fundamental para calmar esa incertidumbre. Ahora, ¿quiénes manejan la información? ¿Cómo se muestra esa información? Cómo es relevante y útil, pero sobre todo cómo es diseñada es muy importante. El diseño siempre debe estar presente como esta herramienta articuladora, ¿no? Creemos que tenemos un rol fundamental en el mundo político, en cualquier crisis, en cualquier desarrollo, y no solamente, como les comentaba, tenemos que generar este valor estético, tenemos que generar un valor económico muchas veces desde el diseño, pero también tenemos que generar un valor emocional, de calma, de un valor social que tiene que ver con el aporte finalmente del contexto, aportar al contexto que está viviendo la sociedad, donde la disciplina se tiene que desplegar, perdón. Eso, perdón que me haya apurado, pero cumplí el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Este, bueno, William, te toca a ti. Estás en mute, ¿eh? Por las dudas. Listo. Buenos días. Aquí son las 8:45 de la mañana. Les estoy hablando desde Quito, Ecuador. Ecuador, para antes de que se me olvide, bueno, primero el agradecimiento de la invitación, que además es para nosotros muy grata porque por primera vez podemos compartir con un par, un evento así de manera directa. La Cámara de Diseño del Ecuador y van a ver cómo o van a ver, no, simplemente les puedo decir que está basada en gran parte en los postulados de la Cámara de Diseño del Ecuador. A mis colegas, Lucía y Teresa, a todos los participantes, a Marcelo, y empezar por decirles, Ecuador es un país que, bueno, está debajo, digamos, en toda la mitad del mundo, y tiene 17 millones de habitantes, más o menos 17,200, con una particularidad de 9.500.000 mujeres contra 7.800 hombres, que me llamó la atención ese balance y pues era interesante presentarlo. La Cámara de Diseño, esto no está viendo, sí, a ver. La Cámara de Diseño del Ecuador se funda
a través de una resolución del Ministerio de Cultura y Patrimonio en el 2015, y es una organización civil que representa al sector del diseño profesional en Ecuador. Pero no somos la única representatividad que hay. Hay otras asociatividades en Cuenca, que es un lugar, digamos, muy reconocido a nivel del diseño como tal en Ecuador. Hay una asociación, una red virtual en el Guayas, en Guayaquil, asociaciones de diseñadores gráficos en Ibarra, al norte, y en Ambato, más bien cerca a Pichincha, aquí a Quito, hay otra representatividad de profesionales. El elemento detonante del trabajo de políticas públicas de diseño en el Ecuador se da desde el 2012, como vamos a ver más adelante, por una invitación de la red de políticas públicas, la red latinoamericana de políticas públicas y diseño. Y desde ahí hasta la fecha nosotros hemos estado trabajando frente a este asunto. Es importante anotar que están registrados 21.000, casi 22.000 diseñadores con título profesional ante la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, el ente rector de la educación superior en el Ecuador, al 2019. Y un dato un poco preocupante para nosotros: en el 2014, cuando tuvimos la primera encuesta, había 25 denominaciones diferentes del diseño. Y hoy cerramos con 49 al 2019, 49 denominaciones de diseño, pues que hacen un poco difícil el proceso de organizar un gremio en un país relativamente pequeño, ¿no? Y estamos buscando, en la Cámara trabaja sobre la base del diseño, aglutinarlos dentro de las actividades de lo que corresponda al diseño gráfico, industrial, de interiores, de vestuario y moda, como pues está escrito o de alguna manera orientado en términos de la UNESCO. Sobre la pregunta detonante, nosotros podemos mostrar, entonces aquí les voy a hacer un recorrido por 3 momentos que estamos viviendo. Estas son actividades que hemos desarrollado ya desde la Cámara de Diseño del Ecuador, y 3 momentos que son lo que se hizo inmediatamente. Se generó esta situación en marzo, el 13 de marzo del 2020, sobre la pandemia, y lo que hasta ahora pretendemos realizar hasta finales de este año. Y también miraremos de qué manera nos vamos a vincular precisamente con el sector político. Vamos a dar 3 momentos marcados por 3 ejes que hemos estado trabajando desde el 2011 en la Red Latinoamericana de Política Pública y Diseño, que uno de ellos es precisamente el trabajar en las políticas para el diseño o de diseño o en diseño basados en responsabilidad social del diseño. Ya miraremos los otros. Y entonces, como les dije, nos activamos y nos declaramos también diseño de emergencia. Y entonces en nuestras páginas apareció este trabajo. Y en el 2016, en mayo del 2016, Ecuador sufre un terremoto en el Pacífico, en la costa, y que deja mucha gente damnificada, hubo bastantes muertos, y pues se genera una situación en donde prácticamente todo el país se activa. Finalmente el gobierno centraliza todas las acciones, pero la Cámara de Diseño del Ecuador y la disciplina de nosotros es la primera en aparecer con una propuesta específica, ¿no? Pero que genera entonces una organización que se llamó la Factoría Creativa de Diseño, y que en ese entonces pues no pudo actuar de manera directa porque, como les digo, ya todo se canalizó a través de un solo ente, que fue el Estado. Pero nos quedó la experiencia, y con base en esa experiencia lo que nosotros hicimos
fue organizar, digamos, ponerla en escena a partir del 2020, de que se dio la emergencia sanitaria, a través de organizar la famosa triple hélice de la innovación, que reúne diseñadores, academia y sector productivo. Esperábamos que, pues, que el gobierno estuviera ahí, pero en realidad estos tres elementos fueron los que nosotros trabajamos. Y así pues hicimos un trabajo arduo, diario. Varios de los colegas se unieron a este laboratorio de diseño aplicado. Hicimos convocatorias, en este caso, bueno, me van a disculpar algunas de las filminas, pero son capturas de pantalla para poder traer todo lo que se desarrolló. Y básicamente la cámara lo que hacía, y este laboratorio lo que hacía era generar nodos que unieran a tres de estos elementos. Entonces, pues así hicimos un nodo que desarrolló la cámara de protección para hacer el entubado. Desarrollamos trajes de bioseguridad desde la parte que tiene que ver con vestuario y moda. Esto nos llevó, más adelante van a ver una donación que nos hizo la Brother. Activamos un juego que al menos se trabaja mucho, es muy famoso en la época de diciembre, que se llama Caída y Limpia, que es un juego de 40 en cartas, que no conoce solamente creo que los serranos en Quito, y entonces se manejó de manera virtual para un poco paliar los problemas de ansiedad y todo este tipo de ofertas, digamos, de falta de ofertas de elementos para el ocio, para la distracción. Y fue muy interesante y se hacía todo online. Fue todo un campeonato, hubo un campeón, un subcampeón y un tercer lugar. Y bueno, eso también contribuyó de manera importante. Estas cartas son desarrolladas por diseñadores industriales y diseñadores gráficos, sobre todo gráficos y otras disciplinas, ilustradores, artistas, y pues ganaron un concurso, son muy famosas entre nosotros, y entonces las utilizamos en eso. Y también tuvimos que participar en también todo esto en diseño de código abierto, en el diseño, en dar los parámetros para tener pues cajas mortuorias o ataúdes pues que fueran dignos, no de cartón, como se había desarrollado. También participamos en todo este proceso de ir lo más rápido posible a producir o a tener una oferta de respiradores. Hicimos ofertas de lavamanos portátiles o para estar en espacios públicos sin suministros de agua ni de salida, digamos, instalaciones. Trabajamos con una multinacional que se llama Mullen Lowe Delta en lo que fue desarrollar ergonomía para el teletrabajo. Desarrollamos un taller de asesoría que duraba 1 hora, en donde se hacía un diagnóstico, se desarrollaba unas actividades de simulación y por último unas pausas activas para las personas. Desarrollamos soportes para laptop que eran urgentes de trabajar y algunas aproximaciones que hicimos en lo que teníamos a la mano en algunas de las fábricas que estaban en ese momento todas cerradas, y algunas sugerencias de cómo paliar precisamente esa condición de trabajo en el hogar. Les hablé de los trajes, fueron validados. La Brother, hicimos eco en La Brother, es una empresa japonesa, y pues les llamó la atención el trabajo que estábamos haciendo con el gobierno en la producción de estos trajes. Nos regalaron o nos donaron estas 5 máquinas que pasaron no a la cámara, sino al centro del muchacho trabajador, donde familias, mujeres, cabeza de familia fueron las beneficiarias en este sentido. Y pues seguimos trabajando también en otras cuestiones. ¿Qué visualiza el futuro con respecto a lo que puede estar haciendo el diseño a nivel social, político y económico? Aquí nosotros, y vamos con el segundo eje que hemos estado trabajando, que es el derecho al diseño. Y en términos de un poco, dejamos pasar un tiempo en lo que corresponde a las actividades, nos aceleramos bastante, estuvimos presentes prácticamente todas las semanas con charlas también para los asociados, hicimos un saneado, si se puede decir una actualización más bien de asociados,
Estamos en el proceso de certificación y algunas otras cosas. Pero a principios de este año lo que hicimos fue desarrollar ya, prepararnos, porque como ustedes saben, hubo un cambio de gobierno y este gobierno pues está estrenándose y había que un poco prepararnos para poder saber cómo afrontar esta nueva situación. Así en los convenios que tenemos con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la carrera de diseño de productos y de diseño gráfico, logramos entonces armar un encuentro con 10 países, 11 países de América Latina y también incluimos a España, en donde pues fueron varias las instituciones que nos apoyaron en términos de poder ver, nos llamó la atención y pensamos que pues iba a ser un poco, podría llegar a pasar un poco por desapercibido el tema de la política pública y el diseño. Pero con gran sorpresa, más bien hay una gran necesidad, un poco de inquietud para hablar precisamente de cómo el diseño podría entrar en la agenda pública. Y entonces pues nos apoyaron, aquí no hay un logo que es importante resaltar, que es la Universidad de la SUAY, que es la parte donde está Cuenca. Está Visur, que es una asociación de universidades de América Latina. La ONDI, que es la primera política pública que se da en América Latina, que es en Cuba. Y la Universidad Nacional de Colombia, que pues fue una de las fundadoras con Creativa Ética en Buenos Aires en el 2010, de empezar a hablar sobre política pública y diseño, y que generó precisamente esta red. SCAD, que es un instituto superior de diseño, de educación de diseño en Estados Unidos, y algunos otros. Y así entonces lo que hicimos fue desarrollar, y voy a pasar rápidamente por algunos de los ponentes. Manuel Lepona nos llevó y nos habló desde España de armar ecosistemas y de verlos también de manera segmentada a nivel macro, micro y medio, ¿no? Y nos recomendó sobre todo empezar a trabajar sobre estos un poco más manejables, los sistemas micro. Y una cosa muy interesante fue el concurso del doctor Federico Vaz, que a propósito de lo que acaba de plantear Marcelo sobre la Constitución, aquí él nos hizo ver el diseño, la incidencia del diseño, pero dentro del diseño de políticas públicas, no del diseño de políticas para el diseño. Y muy interesante la postura, pues porque aquí nos habló de los laboratorios de política abierta, muy interesante, y la incidencia que tiene el diseño, sobre todo el diseño thinking, el diseño participativo, dentro de este elemento realmente llamó mucho la atención porque matizó. Nosotros siempre hemos estado hablando de las políticas para el diseño, el fomento y la promoción del diseño. Eso marcó un aporte importante. Por supuesto vinieron las cifras de mapeo que hoy por hoy son clave, como lo dijo Teresa. Aquí están, lo anterior lo trabajamos con una diseñadora que está haciendo un mapeo sobre el sector del vestuario moda en Cuenca. Un poco vimos las líneas del tiempo en Ecuador, ¿no? Y de cómo la incidencia en el Producto Interno Bruto es fundamental en el diseño. De cómo fuimos avanzando desde el 2012 cuando se integra a la Cámara. De México, el doctor Frías nos habló precisamente de la famosa escalera de la inserción del diseño en las empresas y muchas otras cosas de la política pública. Cuba nos habló precisamente de la forma como pues, en la política pública desde el 2018, ellos tienen, desde 1980 más o menos, ellos tienen que contribuir de manera directa a todos los procesos precisamente de paliar necesidades del común, ¿no? Mónica Pujol, la doctora Mónica Pujol nos cuestionó sobre las pertinencias de los contenidos en educación. Una chica que está por salir, por graduarse, ecuatoriana, planteó plataformas para los graduados en términos del emprendimiento. Este fenómeno que se está dando, dado que no hay una demanda del aparato productivo del diseñador, y cómo el diseñador pues se encuentra en las famosas
industrias creativas, una posibilidad de emprender. Y finalmente nos hablaron del tema de la importancia contemporánea del diseño para dejarlo solamente en las manos de los diseñadores. Jaime Franqui nos habla de que es una irresponsabilidad trabajar solos, continuar trabajando solos en este sentido. Jimena Alarcón precisamente nos llamó la atención, pues presentó un panorama bastante interesante de la iniciación del diseño en el aparato productivo, pero nos habló del diseño como un valor necesario, más que un valor agregado. Paraguay mostró cómo intervino así de esta manera en la propuesta de diseño que se estaba haciendo en pandemia. Brasil trabajó sobre un proyecto macro de ciudades sostenibles y el diseño, cómo se relaciona. Estuvimos viendo algunas de las relaciones o los links que se tienen que armar desde el diseño, todo el problema que generó la pandemia, ¿no? La falta de equidad, todo lo que es la aceleración de lo que tiene que ver con los desequilibrios ambientales, la aceleración del entorno virtual, la falta de inclusión y otras. Y entonces, aquí Jaime Franqui nos hace un llamado de que hay que revernos frente a lo que es el futuro también de lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Y también se habló mucho sobre la cultura de diseño, lo que tiene que ver con hablar un poco más al respecto de eso. De la innovación y el diseño, la relación de la innovación con respecto al diseño y cómo contribuye el diseño frente a esta coyuntura de aplicar conocimiento en las soluciones. Y bueno, pues allí resultaron algunas cuestiones que ya se venían o se estaban esperando, y es un poco, nosotros tuvimos una primera etapa en donde los diseñadores nos vamos abocados a trabajar en política pública e interactuar con el aparato público sin conocer qué era política pública, sin tener realmente formación en ese sentido. Nos fue relativamente bien, pero hoy por hoy ya tenemos herramientas de las tesis doctorales y de maestría que nos dan unos lineamientos para poder entrar un poco a dialogar de manera ya más formada, más académica y más técnica en ese sentido. ¿Qué hay sobre lo que vimos, sobre los nuevos desafíos, la aparición de nuevas tecnologías o la aceleración de las mismas, como ya vimos, y todo lo que tiene que ver con se hace una radicalización del cambio en los hábitos, el comportamiento y las creencias de la ciudadanía, y vemos que pues este mundo lo tenemos un poco volátil, incierto y complejo en cuanto a lo que hay. Bien, hablábamos de afectar o de empezar a mirar los problemas de inclusión y de diversidad que habló el maestro Lepona en su ponencia, y a partir de ahí pues lo que hicimos nosotros fue entrar ya a la fase final, y con esto ya termino. En el segundo semestre del 2021, con este evento que hicimos fue poner un poco en escena, no hubo el año pasado el encuentro acostumbrado anual de la Red Latinoamericana de Política Pública de Diseño, donde uno se enteraba un poco del tenor de las políticas públicas o de la inserción del diseño, la promoción del diseño, el fomento del diseño en América Latina. Y entonces, pues de alguna manera, este evento lo que nos dio fue un poco ese estado de arte en algún sentido, y también un poco de propuestas interesantes, sobre todo esta visión de Federico Vaz. Y por supuesto las orientaciones de los otros ponentes y las propuestas que se estaban trayendo. Y este es el otro eje que trabaja la Red Latinoamericana de Política Pública y Diseño, que tiene que ver precisamente con el diseño dentro de las sociedades del conocimiento, que es importantísimo dentro de este proceso. Y pues nos vemos, entonces ya estamos organizando un taller para la formulación de políticas públicas de diseño. Esta es una tesis doctoral de la Universidad de La Laguna, del doctor Bernardo Candela, que lo que vamos a hacer es precisamente usarlo como herramienta para llegar a mapear, para diagnosticar, desarrollar las propuestas de políticas públicas y la formulación de políticas públicas, que no teníamos antes y que cometimos pues algunos errores que
no nos permitieron realmente llegar a tener un poco más de incidencia en la agenda pública, el debate público. El diseño es muy importante como para dejarlo en manos de los políticos. Es otra frase que resultó muy interesante y que repite un poco lo que Frankie dijo. Julio Frías, aquí de México, el doctor Julio Frías, nos hace énfasis en que pues hay que más bien orientar y educar y trabajar un poco la formación del diseño dentro de los hacedores de política. Vamos a, entonces, finalmente, a aglutinar al Estado, a las empresas, a la academia, a todo lo que tenga que ver con todo lo que es el proceso de emprendimientos y de transferencia de tecnología y los demás procesos, pero sobre todo vamos a trabajar con el usuario y los profesionales agremiados que ya tenemos de alguna manera conocidos. Eso sería como lo que yo les podría decir, ¿no? Desde este punto, desde este trabajo que se hizo con la Cámara de Diseño del Ecuador desde un año acá. Gracias. Muchas gracias, William. Bueno, ahora tendríamos unos minutos para reflexiones finales de los ponentes. Acá les pido capaz un poquito de agilidad para que no se nos vaya tan lejana la charla. Y obviamente invito nuevamente a que puedan acercar sus preguntas si gustan. Así que bueno, minutos finales. Teresa, vamos contigo, si te parece. Bueno, son muchas ideas las que me quedan ahí para volver, yo creo, incluso a ver el vídeo y poder aportar más también a mis compañeros desde España, ¿no? Tanto en los alineamientos que encuentro, pero sobre todo también, que son muchísimos, por cierto, pero también en algunas ideas muy, muy inspiradoras, como por ejemplo, bueno, desde luego la maravilla de que los diseñadores estéis contribuyendo a una nueva constitución, realmente un proyecto fascinante, ¿no? Pero, y también ese derecho al diseño, ¿no? que me ha sonado ahí, me ha resonado como algo magnífico a transmitir. Tengo también la buena noticia de poder deciros que trabajaréis muy a gusto con Perspective, un juego serio para las políticas públicas del diseño que tuvimos la oportunidad de testar aquí también en Murcia, en la ciudad en la que yo vivo, el año pasado, en nuestro encuentro nacional. Y bueno, creo que es el momento, ¿no? Yo veo que este momento de sumar inteligencia colectiva, de compartir información, canales de comunicación, está ahí ya, lo tenemos fácil. Y sí es cierto que falta poner un poquito de orden, quizá, ¿no? De cómo es mucha información, cómo conseguimos, ¿no? Con nuestras fuerzas poder procesar todo esto y hacer que converja en la misma dirección, que en el fondo también es incluso ese cumplimiento de conseguir los objetivos de desarrollo sostenible para también todo el planeta, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, yo solo me quedo con muchas ideas inspiradoras, ¿eh? Y muchísimas gracias también por compartir todo esto. Muchas gracias, Teresa. Marcelo, minutos finales. Bueno, nada, ver cómo el diseño finalmente hoy día impacta en la comunidad. Yo creo que es un switch importante que tenemos que hacer. Siempre ha sido así, digamos, pero hoy día, insisto en el nombre del proyecto, contexto. En este contexto que, como les comentaba, es primera vez que estamos todos inmersos en un mismo tren, yo creo que hay que hacer el doble clic de cómo nosotros tenemos una responsabilidad ahí. Muchas veces está este prejuicio que el diseño entra a lo comercial, a lo estético, al vender un producto o un servicio, pero hoy día, cómo se han manejado los códigos de salud, informativos, de comunidad, de medio ambiente, es súper importante. Yo creo que ahí tenemos que volver a trabajar y que salgan más proyectos en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica, que estamos con estallidos sociales, o sea, están pasando muchas cosas. Y por otro lado, creo que es importante recalcar cómo el diseño finalmente, esta herramienta de gestión muy importante en los momentos de crisis.
Y ahí nosotros como diseñadores tenemos una responsabilidad y ser mucho más conscientes de las herramientas que nosotros usamos. Ser súper conscientes de los presupuestos que necesitamos implementar para que efectivamente sean factibles las cosas que hagamos. Y lo último ya terminando, que siento que se están haciendo tantas cosas, pero hay algo que todavía nos pena, que tiene que ver con la data, con los números, con la información. Todavía somos una disciplina que no tenemos ese KPI, no nos medimos nosotros. ¿Cómo impacta ese diseño finalmente? Ahí William mostraba el PIB y algunos números que son muy interesantes, pero cuesta mucho no tener la data del mercado y creo que ahí también algo hay que hacer a futuro y entender cuál es el impacto del diseño para que las otras áreas también entiendan la nuestra. Cómo nosotros impactamos hoy día es muy difícil demostrarlo. ¿Cuánto vendo un producto o cuánto exporto yo un producto y cuánta responsabilidad va en el diseño en ese producto? Entonces, hay algo también que yo creo que tenemos que trabajar próximamente, eso, el impacto, declarar nuestro impacto para que también se entienda mejor nuestro trabajo. Eso, muchas gracias por la invitación desde ya. Muchas gracias, Marcelo. William, minutos finales. Gracias. Bueno, mis disculpas, ahí me pasé unos minutitos. Eh, a ver, nosotros dentro de todo esto tenemos ya un poco de experiencia en el andar muy aleatorio, muy incierto del diálogo, sobre todo con el Estado. Y, ha sido muy complejo y unos cambios constantes de personas que están en las carteras, que cuando ya tienen algo claro sobre lo que es el diseño y cómo podría aportar, pues los cambian. Todo este tipo de procesos hace que sea muy difícil la cultura del diseño dentro de los actores, de lo que se podría llamar los agentes del ecosistema. Pero hay una de las cosas que más nos preocupa, o al menos me preocupan, en lo que y yo siempre termino hablándole a los diseñadores, hablamos de 49 denominaciones diferentes de diseño. Ni hablar ustedes cuando van a un cóctel de diseñadores y suben a la tarjeta la cantidad de otros matices que aparecen sobre lo que es la disciplina y la confusión que hay con los campos de actuación y este tipo de cosas. Entonces, la pregunta que surge aquí es si los diseñadores estamos preparados para afrontar un reto como el que plantea un desarrollo de una matriz productiva, un desarrollo de una imagen país, ¿no? Hay muchos problemas de plagio que se han presentado y si los diseñadores estaríamos en condiciones de responder a esa propuesta, dada esa atomización que hay no solo de disciplinar del que hacer, sino que también un poco en las cifras que habla Marcelo, no hay las cifras del mapeo, digamos, de nuestro sector, pero en lo poco que hemos visto somos 21.000, pero solo como 3.000 y algo realmente se parece que están en la profesión, el resto han salido de la profesión, han tenido que ir a buscar otros espacios porque pues, el diseño no se vive. Entonces, la inquietud que tenemos aquí es si realmente estamos en septiembre en condiciones de nosotros podemos sentar en mesas de trabajo con los otros actores y poderles darles respuestas. Creería que de pronto habría que un poco hacer una cultura previa de lo que es ponernos, como dice Jaime Franklin, responsivos en términos de tener unos puntos mínimos de acuerdo sobre al menos lo que es el diseño y qué hace y qué no hace el diseño. Bueno, muchas gracias, William. Bueno, tengo unas preguntas en el chat, así que digo la primera, a ver si, como para que podamos colectivizar, y bueno, estamos en hora, así que eso está bueno también, para no tener horario. Así que bueno, les digo las preguntas. Dice, ¿cómo son las contrapartes gubernamentales en sus países? ¿Existen organismos especializados? ¿Se encuentra gente formada en relación al diseño en posiciones de decisión? Esta es una de las preguntas. No sé si quieren responder los tres o quién se anima como a esta pregunta. Bueno, si quieres nos repartimos un poco, ¿no? Ahí va.
Tenemos no, tres, así que Vale. tenemos tres, así que Bueno. esta la respondes vos. Yo me atrevo, aunque fíjate qué duro. Bueno, sí, me atrevo, es mi obligación también definir que en España necesitamos una interlocución mucho más consistente. La pedimos además por parte de muchos ministerios, porque nuestra cualidad, la cualidad del diseño como transversales, así lo pide y nos interesa poder trabajar con el Ministerio de Cultura, con el de Industria, con los responsables de la tecnología, la innovación y la educación también, por supuesto, y otros muchos, ¿no? Es decir, que podría decir que todavía no tenemos lo que necesitamos. Es verdad que sí que hay instituciones, como he dicho antes, a nivel de Estado, de comunidad autónoma e incluso a veces locales que nos escuchan, con los que trabajamos. Pero tiene que ser mucho más contundente y decisivo y en eso estamos ahí también trabajando. También nos tienen que entender mucho mejor, como decían también mis compañeros. Tienen que entender, yo creo, que el hecho de que nuestro sector o nuestra profesión esté atomizada y no vertebrada, no es un defecto, es una condición existente y como tal debería entenderse que estamos además diseminados, que somos empresas pequeñas y que también el diseño evoluciona igual que evoluciona la sociedad. Entonces el diseño es un oficio y una profesión cambiante como lo es la sociedad a la que sirve. Yo creo que eso todavía tenemos que hacer que más gente en posiciones de decisión entienda que es una cualidad incluso positiva, ¿no? Que podamos tener esas condiciones. Y desde luego nos integren en los grupos de trabajo, en los grupos de decisión, nos llamen desde el principio, no al final, para comunicar y para poner bellas las cosas, ¿no? Muchas gracias, Teresa. A ver, paso entonces a ver a Marcelo. Te toca la 2. No sé si querés responder la misma pregunta en parte o te hago la otra también. La verdad es que son, da lo mismo, la otra también, sí. La situación les diría que profesional con el costado político, bueno, me parece a mí que falta mucho, o sea, la verdad es que hoy día hay una agenda. Nosotros como asociación en Chile Diseño tenemos una agenda pública donde está el Ministerio de Hacienda con ProChile, está Corfo con Chile Creativo, hay instancias ya de vinculación importante que nosotros agradecemos, donde también tenemos fondos para postular, o sea, hay como... El tema es que necesitamos evidentemente una visibilización más allá de una agenda particular, creemos que todavía hay que seguir trabajando por un rango, digamos, de Estado, no que sea gubernamental, que pertenezca al gobierno de turno, sino creemos que esto tiene que ser algo de Estado y tiene que ver con cómo, y ahí coincido con lo que decía Teresa, cómo no entramos al final de los procesos públicos también, incluso las propias licitaciones públicas de los propios ministerios, cómo no entramos en la parte de estética y ayornamiento en un proyecto determinado, en un nuevo servicio del gobierno, un nuevo producto, en una nueva comunicación. Creo que ese costado todavía cuesta, que no está siendo consistente. Y me parece que falta seguir trabajando en esto. En algún momento está y se hizo el área de diseño en la Política Nacional de Diseño, que la trabajó Manuel Figueroa, que es un diseñador destacado acá en Chile. Pero yo creo que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. O sea, hay instancias súper importantes que nosotros agradecemos, pero todavía tenemos un desafío importante ahí. Muchas gracias, Marcelo. Y William, la última. Sí. Si querés que la lea o largas. No, ya la tengo. Si la lees, de pronto pierdo la inspiración en la respuesta. Gracias por la pregunta. En el 2014 nosotros tuvimos claridad, digamos, de la forma como el Estado en ese momento, también estábamos estrenando la Carta Magna, y el llamado de ese gobierno era a la participación, a la inclusión, a la visibilidad, a la igualdad en muchos de los aspectos.
Y entonces generó cambios realmente interesantes, abolió los colegios, que eran las asociatividades que se tenían desde siempre, colegios con mucho peso, asociaciones con mucho peso, pero que tenían muchos vicios de exclusión y de algunas situaciones, digamos, que no eran como coincidentes con lo que estaba buscando ese modelo político de ese gobierno en ese momento. Y entonces, una de las cosas que me pareció muy interesante en ese momento es que el Estado planteaba que no dialogaba con personas ni con instituciones específicas, sino que dialogaba con colectivos. Y es así como a nosotros nos obliga de alguna manera a organizarnos en cámara. Y la cámara era una figura que sí dialogaba muy bien con ese gobierno. No podíamos ser colegio ni asociaciones, por lo que les digo. Y entonces pues nos generaron unos espacios muy interesantes que además nos hicieron que fuéramos reconocidos como un colectivo, como masa crítica. Tenemos que tener ciertas características para precisamente cumplir esas digamos, condiciones, esa reglamentación mínima que pedían de tener realmente una representatividad en empresas de diseño. Nos llamó la atención, nos costó un poco de trabajo hablar de empresas de diseño porque, pues bueno, yo creo que en lo que plantea Teresa, de pronto en el primer mundo tener esta gama tan amplia de trabajar en tantos espacios es sumamente importante en este avance que ha tenido el primer mundo. Pero de este lado del mundo nosotros tenemos que dar pasos y todavía no hemos dado esos pasos, ¿no? Hay una historiadora que habla de que nos estamos regresando de sitios a donde nunca hemos ido, aquí en América Latina. Entonces, pues estamos tratando todavía de ir al ritmo del primer mundo con una brecha tecnológica, una brecha de aplicación del conocimiento en nuestros mismos procesos, en donde pues sería bueno un poco dar los pasos para poder llegar realmente a esos desarrollos. Entonces, sí se convierte en un problema muy grande cuando en mesas de trabajo, que fueron lo que después generaron entonces los diálogos sobre mesas de trabajo, en donde pues prácticamente nadie entiende a los diseñadores, ¿sí? Ni nosotros mismos tenemos una claridad sobre lo que debemos ofertar, como les digo. Entonces, sí hay una forma de presentarnos, de trabajar, pero que ya con el gobierno anterior se diluyó completamente y que esperamos retomarlo con a partir ya de modelos que pues nos han dado algún resultado, y es las aproximaciones sobre todo a las carteras de Estado. La cartera de Estado que nos acogió en ese momento fue la de Cultura, pero la de Cultura nos incluyó dentro de los diálogos, por ejemplo, de la política de cultura, la política de talento, de propiedad intelectual y algunas otras. Pero, oh sorpresa, nosotros trabajamos en todas esas, mesas, estuvimos presentes, hicimos propuestas, estuvimos todos lo disciplinados posibles para poder trabajar, nos organizamos de alguna manera, y cuando salió digamos, ya aprobada del ente correspondiente, no hay una sola palabra que hable de diseño. Entonces, allí pues había que preguntarnos qué pasó, y pues simplemente la falta de educación precisamente de las personas que hacen las políticas públicas, las redactan. Uno de ellos nos dijo, mire, yo no puedo comprometer al Estado en una cosa que no conozco. Yo no puedo escribir eso que usted me pide, porque ustedes tienen unos planteamientos tan amplios que pues realmente me costó trabajo poderlos llegar a incluir. Entonces, eso nos dijo que hay que trabajar fuertemente en que, si bien es cierto hay los canales, si bien es cierto hay la estructura, digamos, para poder reclamar los espacios como colectivo, como masa crítica, también debemos preparar a esos hacedores de política, a esas carteras, al Estado en general, incluirnos dentro de esa Carta Magna como parte, como factor de desarrollo social, económico, político, entre otros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, William. Y bueno, muchas gracias a todas y todos por sumarse. Agradecemos de nuevo a Teresa, William y Marcelo por participar en esta mesa. Bueno, nos queda despedirnos, simplemente decirles que
si quieren acercar alguna pregunta o algo que les quedó en el tintero, digamos, y no se animaron a decir ahora, pueden enviarnos sus comentarios al correo de la CDU, comunicación@cdu.org.uy. Y bueno, seguimos en contacto, así que nada, agradecerles nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas Placer gracias, haberos nos estamos viendo. Gracias, Miriam. Gracias también. Que estén bien. Chao, Tere, Igualmente. gracias, Un Marcelo. abrazo muy grande. Lucía, muchas Hasta gracias. pronto. Muchas Buen gracias, día. hasta pronto. Y Buen seguir día. debatiendo. Chao. Chao. Que siga muy bien el mes del diseño en Uruguay. Muchas Un gracias. abrazo. Sí, muy bien. Chao.